Economía de la Nación. Tiene los textos actualizados de las normas y es sumamente útil y gratuito. Con respecto a la bibliografía, acuérdense que están, por un lado, la biblioteca de la universidad, pero también pueden consultar la biblioteca del Colegio de Abogados o la biblioteca del Poder Judicial. Y cualquier duda respecto a las leyes o la bibliografía, nos consultan, por favor, ¿sí? ¿Alguna duda respecto de lo que ya vimos la clase pasada? ¿Se acuerdan que yo les pedí que por favor lean y revisen? Si pueden, si tienen alguna duda, la plantean, ¿sí? Yo igual voy a este fin de semana o este lunes voy a subir al aula virtual algunos casos prácticos y algunas preguntas para que ustedes vayan respondiendo y viendo a ver cómo están manejando la bibliografía y todos los textos que nosotros les enviamos. Y una última cuestión, nosotros estamos dando por la cuestión de tiempo los temas principales. Si hay algún tema en específico que por ahí no hayamos dado o lo hayamos dado de manera sintética y ustedes quieren que lo ampliemos o lo demos de vuelta, nos avisan sin ningún problema. Nosotros podemos ampliar el tema que ustedes deseen o dar el tema que ustedes deseen, ¿sí? Bueno, yo voy a poner las filminas del PowerPoint. Si no se llegan a ver, por favor me avisan. Bueno, ustedes vieron con Cecilia lo que era el contrato de trabajo, la relación de trabajo. Vieron quiénes son los sujetos de este contrato de trabajo, el trabajador y el empleador, cuál ha sido el objeto, las formas de celebración, cuáles son los derechos. Conmigo vieron ya la clase pasada los derechos y obligaciones que genera este contrato de trabajo, esta relación de trabajo. Hemos visto la clase pasada también la importancia dentro de una de las grandes obligaciones del contrato es que el contrato sea registrado por parte del empleador, y hemos visto la importancia de esta registración y las consecuencias que trae la falta de registración o la registración defectuosa del contrato de trabajo. Ahora vamos a ver las distintas modalidades del contrato de trabajo, es decir, el contrato a través del tiempo, básicamente. Y esto tiene íntima vinculación con un principio que han visto con Cecilia, con el principio de continuidad del contrato de trabajo. Acuérdense que el contrato de trabajo tiene vocación de continuidad durante toda la vida del trabajador hasta que se extinga, porque la forma más normal, la jubilación del trabajador, ¿sí? Ya por ese principio de continuidad surge la primer modalidad del contrato de trabajo y la modalidad básica o esencial del régimen laboral, que es el contrato de trabajo por tiempo determinado. Insisto, todo el derecho del trabajo está íntimamente vinculado. Ustedes vieron, estamos viendo ahora modalidad del contrato de trabajo y yo lo llevo a principios. Por eso es que yo cuando empiezo las clases les voy diciendo, mire, sabemos lo que es el contrato, la relación de trabajo, los sujetos, el objeto, la forma, los derechos y obligaciones, ¿sí? Y ahora vamos a ver las distintas modalidades. La primera modalidad, que es la modalidad protegida y por excelencia del contrato de trabajo, es el contrato de trabajo por tiempo indeterminado. El artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el contrato de trabajo se presume celebrado por tiempo indeterminado, es decir, que no tiene tiempo de finalización. ¿Y cuál va a ser la finalización? Con la jubilación del trabajador. Ahora, ¿cuál va a ser la excepción a este principio general? Insisto, el principio general tiene vinculación directa e inmediata con el principio de continuidad del contrato de trabajo. ¿Cuáles son las excepciones que el mismo artículo 90 establece? El plazo será fijado en forma expresa y por escrito el tiempo de duración. Es decir, si yo quiero que el contrato sea por tiempo determinado, tengo que establecer expresa y por escrito. No valen las formas, es decir, verbalmente o por la relación de trabajo, ¿se acuerdan la relación de trabajo? Que por la relación de trabajo se pueda deducir
que existe un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Como el derecho al trabajo es un derecho protectorio y con normas de orden público, se tienen que respetar expresamente lo que establece la ley. Ténganlo bien en claro. Si el contrato de trabajo se va a presumir siempre por tiempo indeterminado, salvo que el plazo esté por escrito y en forma expresa. A su vez, que las modalidades de la actividad o tareas razonablemente apreciadas así lo justifiquen. ¿Qué implica esto? Y acá hay un tema que está en la unidad 2 que se llama el fraude o simulación del contrato de trabajo, que lo vamos a ver a lo largo de todo el derecho del trabajo. En cada institución del derecho del trabajo vamos a ver que siempre pueden tratar de existir figuras que tiendan al fraude, a la simulación. ¿Por qué al fraude o la simulación? Porque lo que tienden las partes es ocultar que se está haciendo un contrato de trabajo y excluirse la normativa laboral, que insisto es protectoria y muchas veces genera, por ejemplo, la obligación que vimos en la clase pasada, la obligación de registrar el contrato con todos los costos económicos y de funcionamiento que esto trae aparejado. Entonces, siempre lo vamos a encontrar. Entonces, yo puedo celebrar un contrato de trabajo en forma expresa y por escrito, estableciendo el plazo de duración, es decir, lo transformo de indeterminado en determinado, pero yo tengo que justificar por qué lo celebro. No puede ser cualquier causa. Yo te contrato para que vos prestes servicio de acá a 2 años. ¿Y por qué por 2 años? No, bueno, yo lo fijé en forma expresa y por escrito y puse un plazo de 2 años. Sí, pero la modalidad de la actividad razonablemente apreciada sí lo puede justificar. Desde mi punto de vista, uno de los típicos contratos de trabajo por tiempo determinado, en donde se justifica razonablemente este tipo de contratación, es en el caso de cuando el personal toma vacaciones y el empresario, el empleador, tiene que contratar personal para que haga el reemplazo. Entonces ahí yo tengo una justificación. ¿Cuál es la justificación? Tengo personal que ha tomado vacaciones y necesito cubrir ese puesto durante el plazo de las vacaciones. ¿Sí? O puede suceder, por ejemplo, que en determinadas épocas del año, no sé, por ejemplo, en agosto, en el Día del Niño, las empresas o los empleadores que produzcan juguetes tengan mayor trabajo y necesiten contratar personal para producir mayor cantidad de juguetes por el Día del Niño, ¿sí? O en la época de fin de año, en la época de Navidad, donde se producen más elementos, garrapiñadas, pan dulce, etcétera, etcétera, entonces necesito ampliar mi producción por la época y necesito contratar más personal. ¿Me explico? Entonces, por favor, y este es un error que se comete y yo lo veo todos los días en el ejercicio profesional. No basta con que se celebre por escrito, en forma expresa y te establezca el plazo de duración, sino que tengo que justificar por qué lo contrato al trabajador por tiempo determinado. ¿Por qué tengo que justificar? Porque la ley lo que busca es que, por regla general, el contrato sea por tiempo indeterminado, que tenga el principio de continuidad. ¿Y cuál es el tiempo que establece el artículo? ¿Puedo contratar por cualquier tiempo? No. No puedo contratar por cualquier tiempo, ¿sí? Dice el artículo 91. El contrato es hasta por 5 años, ¿sí? Es decir, yo puedo contratar a un trabajador por tiempo determinado por un plazo no mayor de 5 años, ¿sí? Entonces, en el contrato por tiempo determinado, que ya lo vamos a ver. El tiempo de duración de un contrato por tiempo indeterminado dura, como yo les decía, hasta que el trabajador esté en condiciones de obtener los beneficios de jubilación. Ya vamos a ver, paréntesis, distintas causales de extinción del contrato de trabajo. El contrato de trabajo se puede extinguir por otras causas, pero lo normal y ordinario y a lo que tiende la ley es que durante la vida del trabajador, el trabajador tenga este contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo es su medio de vida, su medio de subsistencia. ¿Cuál es la prueba de este contrato? Ustedes vieron con Cecilia que era un contrato que no era formal, es un contrato informal. Entonces la ley admite en el artículo 22 todo medio de prueba y en el supuesto que la ley va a presumir
insistimos que el contrato es por tiempo determinado. Si el empleador dice, no, este contrato es por tiempo determinado, él es el que tiene la carga probatoria, tiene a su cargo el deber de demostrar que el contrato es por tiempo determinado. ¿Por qué? Por este principio de continuidad y por el principio protectorio. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, el principio general en materia laboral es que el contrato es celebrado por tiempo indeterminado. Base de ello el principio de continuidad y el principio protectorio desde mi punto de vista. El tiempo de duración es hasta que el contrato, hasta que el trabajador obtiene los beneficios de la jubilación, sin perjuicio de que, insisto, existen otras causas de extinción, pero bueno, la vocación inicial es que el contrato dure durante toda la vida del trabajador. La prueba ¿a qué se refiere acá? Que cuando el empleador dice que el contrato es por tiempo indeterminado, es decir, que está bajo una de las excepciones del artículo 90, es que es el empleador el que va a tener la carga probatoria de cuando Juan, se te congela un poco la imagen. Mi imagen, mi internet no es bueno. Es impresión mía, no sé, porque el mío también es pésimo, pero no sé si se me congela bien o se te congela vos. No, es al profe. Sí, se le está cortando. Sí. A ver, un segundito, voy a pedir acá que corten todos. Un segundo. Dale. Sí, yo porque también tengo mal internet, pero digo, tenía esa duda. Gracias, chicos. Hola, profe García, ¿cómo estás? Hola, Ceci, ¿cómo andás? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, está, sí. Juan Pablo. Buenas tardes. Ahí se corta, ahí está. Bien. Bueno, retomemos. Gracias. Entonces, seguimos bajo el contrato por tiempo indeterminado. ¿Qué sucede si el empleador, a fin de evitar caer dentro de esta indeterminación del plazo, celebra distintos contratos de trabajo de tiempo determinado en forma sucesiva? Esta es otra para que ustedes, el día de mañana, yo por ahí les voy a ir haciendo un cuadrito con todas las figuras de fraude o simulaciones que hay respecto de la ley laboral. Esta es otra forma de fraude laboral. Yo no quiero celebrar un contrato de tiempo indeterminado porque no quiero estar sujeto a un trabajador por toda la vida hasta que se jubile. Entonces le celebro un contrato por 2 años, otro por 5, otro por 3, otro por 1, en forma sucesiva. Esta es una forma de fraude laboral. Y la ley de contrato de trabajo establece que cuando se celebran contratos de trabajo por tiempo determinado en forma sucesiva, la ley presume que estamos frente a un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. ¿Sí? Entonces, vean cómo este principio general admite las excepciones, y las excepciones son dentro del marco del orden público laboral y dentro de los principios del derecho del trabajo. Si consideramos que el contrato es por tiempo determinado, es una excepción, tiene que ser celebrado en forma expresa, por escrito, y justificar las modalidades conforme yo se lo expliqué hace rato. Y a su vez, tenemos que saber que no podemos celebrar contratos de trabajo por tiempo determinado en forma sucesiva. Por favor, recuerden esto cuando ejerzan la profesión. En muchísimos casos se incurre en estos dos errores. El primer error es el que les indicaba hace rato, que se celebran contratos de trabajo por tiempo determinado, en forma expresa, en forma escrita, se determina el plazo, pero no se justifica el motivo por lo cual yo me quiero apartar del principio general y constituye una excepción del tiempo determinado. Primer error. Y el segundo error es esta forma o práctica fraudulenta de celebrar contratos de trabajo en forma determinada, en forma sucesiva. Hace relativamente varios años, pocos años, dentro del contrato de trabajo por tiempo indeterminado se estableció un llamado periodo de prueba. El periodo de prueba del artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, así como la ley presume que el contrato de trabajo ha sido celebrado por tiempo indeterminado, la ley establece que dentro de este contrato por tiempo indeterminado, la ley presume que los 3 primeros meses son celebrados en un periodo de prueba.
¿sí? En este periodo de prueba tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Primero, que yo tengo la obligación, como les decía en la clase pasada, de registrar el contrato de trabajo. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de la obligación de registración y de las consecuencias y sanciones que impone la falta de registración o una incorrecta registración, que había uno de los casos del contrato de trabajo a periodo de prueba? Si yo no lo registro, va a ser considerado como por tiempo indeterminado. Entonces, tengo la obligación de registrar el contrato de trabajo. Tengo obligación, como le decía en la clase pasada, de llevar el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tengo la obligación de pagar los salarios conforme lo determina la Ley de Contrato de Trabajo, conforme la escala salarial del trabajador, adicionales, etcétera, etcétera. Tengo la obligación de respetar los límites de la jornada de trabajo y respetar todas las condiciones del contrato por tiempo indeterminado. ¿Sí? Si yo no cumplo con esta obligación, el contrato también va a ser considerado celebrado por tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque esta presunción del periodo de prueba también constituye una excepción a la indeterminación del plazo. ¿Sí? Entonces, dentro de este periodo de prueba, yo tengo que cumplir con todas las normativas laborales. ¿Sí? Pero, ¿qué ventaja u opción tiene el empleador? Es que puede extinguir el contrato de trabajo dentro de estos 3 meses sin responsabilidad indemnizatoria. ¿Sí? Es decir, ¿por qué prueba? Porque en 3 meses el empleador está probando si el trabajador, acuérdense que es un contrato intuito persona, en donde se contrata al trabajador por su arte, oficio, profesión, por sus cualidades personales, profesionales, etcétera, etcétera. Yo en 3 meses puedo ver si el trabajador efectivamente cumple las exigencias o las condiciones o los requisitos que yo necesito de acuerdo a esta facultad de organización y dirección que tengo, que vimos en la clase pasada. En esos 3 meses yo puedo decir, este trabajador funciona, no funciona. Si no funciona, puedo extinguir el contrato de trabajo sin responsabilidad indemnizatoria. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Esos 3 meses cuentan como aporte para el trabajador? Sí, por eso yo tengo que hacer los aportes y contribuciones a la seguridad social. Perfecto, gracias. ¿Sí? Otra cuestión, conforme lo dice el artículo 92 bis, tengo la obligación de preavisar, de acuerdo a lo que establecen, ya vamos a ver, el 231 y 232 cuando veamos extinción del contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, yo tengo obligación de preavisar que voy a extinguir el contrato de trabajo y lo puedo extinguir dentro de estos 3 meses sin responsabilidad indemnizatoria. Y recién vimos estos contratos de trabajo por tiempo determinado celebrados de forma sucesiva. También se da en la práctica otro fraude laboral, que es que se celebran contratos de trabajo con periodo de prueba en forma sucesiva. También en fraude. Estos contratos de trabajo en forma sucesiva también caen y el contrato va a ser considerado indeterminado. ¿Con este contrato de trabajo por tiempo indeterminado? ¿Ninguna? Profe, no se me escuchó. Con respecto a la... sí, se te cortó un poquito ahí. Con respecto a la pregunta de la alumna, se hacen los aportes y las contribuciones durante los 3 meses de la prueba. Claramente es un contrato que tiene que estar registrado. Inclusive se toma esos 3 meses para computar una antigüedad futura, así que tiene todos los derechos y las obligaciones de un trabajador de un contrato de tiempo indeterminado, con la única diferencia que son solo 3 meses. Que, claro, exactamente lo que dice Cecilia, es decir, el contrato es como si fuese un contrato normal. La única diferencia es que yo lo puedo extinguir sin responsabilidad indemnizatoria y preavisando dentro de esos 3 meses. Es la única diferencia que hay, ¿sí? Pero el resto de las obligaciones son las mismas: cómputo de antigüedad, aporte de contribuciones, salario, registración, artículo 52, jornada, etcétera, etcétera. Es más, sobre el particular, si el empleador no registra el contrato al inicio,
Es decir, en el periodo de prueba, porque la consulta de la alumna era si ese periodo se computaba como antigüedad y ahí surgió que tenía que estar sí o sí registrado. Si el empleador no registra, pues eso también es muy común en la práctica, que se diga, no, los primeros 3 meses puede estar en negro. Todo lo contrario. Si el empleador no registra la relación laboral por esos primeros 3 meses, se presume que renunció al periodo de prueba y automáticamente se convierte en un contrato por tiempo indeterminado y la ruptura trae aparejada consecuencias económicas, es decir, tiene que pagarse la indemnización al trabajador. Dentro de los 3 meses, si se rompe el contrato, solo paga el preaviso de 15 días. Si estaba en negro y rompe el contrato, no solo tiene que pagar el preaviso, sino que tiene que pagar una indemnización por despido y el preaviso completo. Eso es lo que... Para que entiendan lo importante que era el tema de registración y vinculado a la modalidad de contrato de trabajo por tiempo indeterminado y su periodo de prueba de 3 meses. Eso es lo que yo decía hace ratito. Si el periodo de registra, se presume por indeterminado con todas las consecuencias legales que eso trae aparejado. ¿Sí? Por eso insisto, vinculen todos los temas y relaciónenlos. No es que tienen que estudiar grandes textos ni nada, es cuestión de tener, acuérdense, en todas las clases las leyes, márquenlas, anótenlas, escríbanlas, ¿sí? Si pueden estas filminas que nosotros les vamos dando, imprímanlas también, porque les va a servir. Sí, Cecilia. Juan, muy oportuno lo que decís. Todo esto que nosotros le estamos señalando está todo en la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 92 bis. Vayan al 92 bis, lo que nosotros le estamos señalando está inciso por inciso. Bueno, entonces, acuérdense, vimos que el principio general es que el contrato es por tiempo indeterminado y esto hace al principio de continuidad. La excepción es que el contrato sea por tiempo determinado. Y las condiciones de validez ya vimos en el artículo 90 y ahora en el 93. En el 90 habíamos visto que tiene que ser fijado en forma expresa, por escrito, se tiene que fijar el plazo. Ese plazo no tiene que ser mayor a 5 años, ¿sí? No lo puedo celebrar en forma sucesiva y tengo, la parte más difícil, insisto, la obligación de justificar por qué voy a contratar en forma determinada, en tiempo determinado. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago un contrato por tiempo determinado, en forma escrita, expresa, fijo el plazo, dentro del plazo dentro del plazo límite de 5 años, justifico, y el contrato en el medio yo lo extingo? Tengo la obligación de preavisar, establece el artículo 94, con un mes o 2 meses, ¿sí? Respecto a la expiración, ¿sí? Entonces, si el contrato de trabajo por tiempo determinado es menor a un mes, yo no tengo obligación de preavisar. Si el contrato de trabajo por tiempo determinado es mayor a un mes, yo tengo obligación de preavisar. ¿Y cuál es el plazo de preaviso? El plazo de preaviso es no menor de un mes y no mayor a 2 meses, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el contrato de trabajo se extingue el 30 de noviembre de este año, yo lo puedo preavisar un mes antes o hasta 2 meses antes, ¿sí? Esta es la obligación de preavisar. Salvo que el contrato, insisto, como decía al principio, sea un contrato de trabajo por tiempo determinado en un mes. ¿Qué pasa si yo no preaviso? Si yo no preaviso, si no cumplo con esta obligación de preavisar dentro del mes y los 2 meses, el contrato de trabajo se va a convertir por tiempo indeterminado. Como ven ustedes, el principio de continuidad marca todas estas modalidades del contrato de trabajo. Y las marca en el sentido de que el principio general es que la ley quiere que el contrato sea por tiempo indeterminado. Si el contrato es por tiempo determinado, tengo una serie de condiciones que las debo cumplir sí o sí, condiciones sine qua non. Si no las cumplo, el contrato es por tiempo indeterminado. ¿Sí? Si celebro el contrato de trabajo por tiempo determinado y tengo este periodo de prueba y yo no lo registro, el contrato se transforma por tiempo
indeterminado. Si celebro diferentes contratos por tiempo determinado en forma sucesiva, estoy en fraude laboral, el contrato se considera que es por tiempo indeterminado. Si yo al contrato de trabajo por tiempo determinado no cumplo con el deber de preavisar del artículo 94, se vuelve el contrato de trabajo a convertir en un contrato por tiempo indeterminado. ¿Sí? ¿Qué sucede si vigente el plazo del contrato por tiempo determinado, yo despido? Y el despido, ya vamos a ver cuando veamos extinción del contrato de trabajo, que el despido, el acto por el cual ahí está el despido directo y el despido indirecto. Pequeño resumen: el despido directo es cuando el empleador despide al trabajador y el despido indirecto es cuando el empleador se da por despedido. Ante el incumplimiento, conforme vimos la clase pasada, cuando vimos uno de los derechos que tenía el empleador, que era de la facultad disciplinaria de sancionar al trabajador, que tiene que haber una justa causa. Y una justa causa es un grave incumplimiento del contrato de trabajo, en este caso, que justifique la extinción del mismo. Entonces, si yo despido al trabajador antes del vencimiento del plazo, además de la indemnización que corresponda por el derecho del trabajo, artículo 245 y siguientes, el trabajador va a tener derecho a cobrar una indemnización de daños y perjuicios, reglamentada por el derecho común, es decir, por el derecho civil. Entonces, en el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, si yo despido sin justa causa antes del vencimiento del plazo, ustedes tienen que saber que hay como una doble indemnización o indemnización agravada. Además de las indemnizaciones que correspondan por extinción del contrato de trabajo, la indemnización por daño, la indemnización por daños y perjuicios, ¿sí? Como ven, la celebración de un contrato de trabajo por tiempo determinado termina siendo una cuestión sumamente delicada y con muchos riesgos. Yo en mi ejercicio profesional aconsejo no celebrar este tipo de contratos. Y si es necesario celebrar, vigilar y controlar bien que se cumplan con todos los requisitos legales, no solo de celebración, sino de extinción del contrato de trabajo, que se cumpla con el deber de preavisar, hay que anotar los plazos, registrarlo en un calendario. A su vez, tengo que saber que si despido sin justa causa voy a tener una doble indemnización. ¿Me siguen? Entonces, estos contratos hay que manejarlos con pinzas desde mi punto de vista, porque traen muchos riesgos, sobre todo para el empleador. ¿Qué sucede si el contrato de trabajo se extingue al vencimiento del plazo con el preaviso? En este caso, el trabajador va a recibir una indemnización del artículo 250 de la Ley de Contrato de Trabajo, que va a ser la indemnización del 247, ¿sí? Es decir, del 247. En el artículo 245, ya, lo que pasa es que bueno, tengo que ir adelantando un poco temas. La indemnización del artículo 245 es la indemnización plena. Es la indemnización que le corresponde al trabajador en caso de un despido directo o indirecto dispuesto por el empleador o dispuesto por el trabajador sin justa causa. Es un salario por cada año de servicio, fracción mayor a 3 meses. La indemnización del 247 es la mitad de la indemnización del 245. Si la indemnización del 245 son 100 pesos, la indemnización del 247 son 50 pesos. Es decir, en el contrato por tiempo indeterminado, si se cumplió el plazo, yo preavisé, voy a estar como empleador obligado a pagar una indemnización prevista en el artículo 250. Como ven, insisto, es un contrato, desde mi punto de vista, no aconsejable, sumamente riesgoso, y yo, a pesar de que el contrato sea cumplido por el tiempo determinado, y acá está el principio protectorio del trabajador, yo voy a tener obligación de indemnizarlo. Es decir, termina siendo un contrato gravoso. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, puede haber otra persona que opine diferente. Desde mi punto de vista, por este principio protectorio y a su vez por el principio de continuidad, porque la ley, en algún sentido, establece tales condicionamientos y tales consecuencias en el caso que no se cumplan, que
trata de que estos contratos de tiempo determinado no se celebran, ¿sí? Yo insisto, yo no los aconsejo. Y ustedes grábense, el día de mañana ustedes celebran estos tipos de contratos, tengan en cuenta no solamente las condiciones y requisitos de celebración, sino también las consecuencias que pueden generarse al finalizar el contrato, ya sea cuando finaliza definitivamente o cuando finaliza antes de tiempo, con esta obligación de preavisar, y que en el caso que el despido sea injustificado, que la extinción sea injustificada, que voy a tener que pagar esta doble indemnización. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No, profe. Por ahora no, profe. Por ahora no, profe. Como comentario, Juan, si me permitís, para reforzar el criterio de que es un contrato que es poco aconsejable, a mi estudio me ha llegado un caso en que un banco multinacional notificó mal el preaviso de un contrato por tiempo determinado. El plazo mínimo es 1 mes y el máximo 2 meses, ¿sí? El caso que me llegó al estudio, el banco lo preavisa con 16 días de que finalizaba el contrato. Inevitablemente se convirtió en un contrato por tiempo indeterminado, lo que implicó para un banco, o sea, una empresa multinacional, pago de 2.45, que indemnización por despido, pago de 2.32, que es preaviso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un contrato que para el empleador asume demasiados riesgos, estando plenamente de acuerdo con lo establecido por Juan Pablo, pero lo quería decir porque a veces los chicos cuando no se lo baja a tierra dicen, no es tan difícil, no, es hiper difícil, y mega estructura jurídica, digamos, meten la pata, digamos. Cosa que no debería ser, pero bueno, pasa muy a menudo. Por eso yo decía que yo cuando me piden este tipo de contratos, yo anoto en mi calendario y anoto en los calendarios, digo que anoto en los calendarios la fecha, los preavisos, cuándo tienen que ser, inclusive con más tiempo, cosa que tengan tiempo de enviar el telegrama y demás. Pero es así, son contratos sumamente complejos, ¿sí? Seguimos. Interrumpan todo lo que necesitan. Luego tenemos el contrato de trabajo a tiempo parcial. Es decir, el tiempo total es cuando yo cumplo las 8 horas, ya cuando vean la próxima clase, jornada de trabajo, el contrato de 8 horas diarias o 48 horas semanales, por el contrato diurno base, es cuando el contrato de tiempo parcial es que no voy a cumplir toda la jornada de trabajo, sino voy a cumplir una jornada inferior, tiempo parcial, ¿sí? Y las condiciones que establece la ley es que debe ser inferior a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad. Si yo puedo contratar un contrato de trabajo por tiempo parcial, que sea inferior a las 2/3 partes de la jornada normal y habitual de la actividad. ¿Y cuáles van a ser las condiciones? Básicamente lo mismo que hace al periodo de prueba. Yo tengo en el contrato de trabajo a tiempo parcial la obligación de registrar al trabajador, la obligación de realizar los aportes y contribuciones a la seguridad social, la obligación de llevar el libro del artículo 52, la obligación de pagar el salario. ¿Cómo voy a pagar el salario? Va a ser todo proporcional. La jornada de trabajo va a ser proporcional, la remuneración va a ser proporcional al tiempo trabajado, ¿sí? Pero va a ser como un contrato común, pero por tiempo parcial. Yo estimo, no sé qué opinan Cecilia y José y el resto de alumnos, que este va a ser un contrato de trabajo que se va a celebrar cada vez con mayor frecuencia. El otro día escuchaba al líder de la bancaria nacional que están presentando proyectos de este tipo, es decir, que se reduzcan las jornadas de trabajo y se celebren este tipo de contratos a tiempo parcial, de modo de, según lo que decía él, favorecer la contratación de mayor cantidad de trabajadores en los tiempos en donde el banco no tiene los trabajadores
porque los otros ya han cumplido su jornada. Habrá que ver. Pero lo más importante es que ustedes sepan que la condición esencial para que se celebre este contrato tiene que ser inferior a las 2/3 partes de la jornada habitual, ¿sí? Y todo el pago del salario, todo el pago de aportes y contribuciones va a ser proporcional al tiempo en el que se está prestando este trabajo, ¿sí? Perdón, Juan Pablo, lo que está pretendiendo la bancaria y otro tipo de sindicato es lisa y llanamente reducir la jornada. Es decir, que la jornada legal completa sea de 6 horas y no de 8. Es decir, que el contrato por tiempo completo sea de 6 horas. Eso es lo que está pretendiendo la bancaria, que obviamente lo sacaron corriendo. El propio ministro de Desarrollo Productivo, Culfas, lo dijo. Es una discusión a dar el tema de la reducción de jornada de trabajo, que obviamente no es de esta clase, claramente. Sí, lo que planteaban era eso, siempre, o reducir la jornada, o el otro día decía, estamos analizando distintas opciones, ¿no? Lo del contrato a tiempo parcial creo que sí es una modalidad de contrato que viene bastante en aumento, digamos. Bastante en aumento. Pero... porque, bueno, es una forma de contratar, depende de la actividad y que lo que uno requiera, ¿no? Pero bueno, esta es una posibilidad. Esta es una discusión que se está dando en el mundo también, ¿no? La reducción de la jornada laboral. Sí, Argentina tiene la jornada laboral más grande de toda Latinoamérica, es casi más extensa de todo el mundo. ¿Cuál es el problema? En los países de Europa, donde hay un estado de bienestar bastante más importante, que todos tienen jornadas de 6 horas, casi ninguno supera las 6 horas, con el abarrotamiento económico que tienen los subsistemas de la seguridad social, están empezando a pedir ampliarla. Es una discusión muy difícil, y me parece que hay que llegar a un mix de menos horas, pero con más beneficio. Es un tema eterno de largo y muy complejo, digamos, el tema de jornada laboral. Sí, totalmente, es un tema muy complejo. Bueno, esto que están hablando Cecilia, José y yo, es importante que ustedes también, chicos, todos ustedes, estén informados permanentemente. Escuchen la radio, lean diarios, vean canales de noticias si quieren. Y ahora que están estudiando el derecho del trabajo, separen. Vi que el otro día Cecilia ya puso algún artículo en el aula virtual, léanlo. Yo también voy a tratar de poner, entonces empezar a discutir y a generar un sentido crítico. Y en este derecho del trabajo uno podrá tener posiciones a favor del trabajador, del empleador o intermedias. Por ejemplo, yo sé que José es más pro trabajador y yo, según él, soy más pro empleador, pero yo estoy en el medio, yo atiendo empleadores y trabajadores, trato de buscar, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes empiecen a generar sentido crítico y a entender y a plantear ideas, ¿sí? Juan Pablo, somos pro empresa. No, eso es lo bueno que tiene la cátedra, que tenemos las distintas visiones. Yo claramente soy pro trabajador. Si yo no tengo ningún problema en decirlo en estos términos, soy claramente pro trabajador. En el estudio yo atiendo el 90% de trabajadores. Pero eso es lo interesante que ustedes tienen que tener, chicos, en una cátedra tan amplia y que tenemos tanto respeto y tanto aprecio por los colegas que estamos en la cátedra, nos permitimos este tipo de discusiones sin que implique ningún tipo de enojo más que una cuestión doctrinaria, y esto es lo bueno de la universidad pública, podemos discutir y disentir y crear pensamiento. Y en el derecho del trabajo claramente hay posturas pro trabajador y pro empresa, y ahí está la discusión más linda, de que sobre todo, a ver, y lo que ustedes tienen que entender, ustedes tienen que definirse si van a ejercer y tienen que decidir un tema, tienen que decidirlo y lo pueden hacer con argumentos, claramente. Y sin embargo, uno tiene que siempre ponderar el riesgo de lo que le está diciendo al cliente, por más de una cuestión ideológica que uno tenga o de creencia. Pero eso es lo más lindo de este derecho, un derecho hiperamplio. Sí, totalmente. Y cuando uno asesora, también tenerlo muy claro. Es decir, no, si uno ve que uno puede perder la objetividad y no asesorar en forma objetiva y correcta, bueno, en ese caso apartarse. En este contrato de tiempo parcial, acuérdense, una jornada que inferior a las 2/3 partes. Está prohibido realizar horas extras, ¿sí?
¿Por qué prohibido realizar horas extras? Porque si realizo horas extras, que en el fondo quiero que trabaje un contrato, quiero otra figura o fraude laboral, quiero simular un contrato de trabajo por tiempo completo, ¿sí? A excepción de lo que establece el artículo 89, que en caso de peligro inminente para persona o las cosas, sí va a estar obligado a prestar horas extras. Entonces, en el contrato de trabajo a tiempo parcial no puedo prestar horas extras. ¿Cuál es la excepción? En caso de peligro grave o inminente para las personas o las cosas. En ese caso, sí tengo obligación. ¿Y qué pasa si yo realizo horas extras y no se da esta causal de excepción? Voy a tener que pagar el mes en donde se realizó esa tarea, la jornada completa. ¿Me siguen? ¿Sí? Conforme se los decía yo al principio, es un contrato normal y se deben respetar todas las normativas protectorias de la Ley de Contrato de Trabajo y todas las normas del derecho de la seguridad social. Se deben realizar los aportes y contribuciones a la seguridad social en debido tiempo y forma y proporcionalmente a la jornada de trabajo, ¿sí? Acá entra una norma con la cual yo no estoy muy de acuerdo, que los convenios colectivos podrán establecer un porcentaje máximo de trabajadores por tiempo de trabajo a tiempo parcial en un establecimiento, ¿sí? Desde mi punto de vista, esta es una norma que en el fondo va a limitar la contratación de trabajadores. Y como decía Cecilia hace rato y José, en algún sentido, son contratos que hoy están un poco, entre comillas, en boga, porque permiten contratar personal con una menor carga salarial, porque se paga proporcionalmente el salario, y con una menor carga de aporte y contribución a la seguridad social. Si el convenio colectivo a mí me limita y me dice, vos como máximo vas a contratar tan cantidad, y me va a limitar la posibilidad de contratar trabajadores en blanco, y esto influye también en el trabajo, en el fondo, en el trabajo en negro y en el desempleo, ¿sí? Pero bueno, hace muchísimos años, en la época de Menem, se hablaba de todo el proceso de flexibilización laboral. Yo creo que hay normas de la Ley de Contrato de Trabajo que hoy pueden flexibilizarse. Por ejemplo, esta norma que yo les decía recién, que al extinguirse el contrato de trabajo por tiempo determinado, tiempo vencido con preaviso, a pesar de que se extinguió el plazo y a pesar de que se preavisó, tengo la obligación de indemnizar. Esa es una norma que en el fondo va a ahuyentar a que se contrate por tiempo determinado. Y en este contrato a tiempo parcial, esta cuestión de los convenios colectivos, desde el punto de vista también. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya vimos tres contratos por tiempo indeterminado. Comentario, si me permitís, Juan Pablo, siempre te interrumpo. Yo creo que la limitante que da los convenios, la ley, la posibilidad de los convenios colectivos es para evitar fraudes, digamos. Creo que va por ese lado, y para no meterse en un tema fraudulento muy difícil de probar, lo deja a la autonomía negocial de las partes. Porque nosotros sabemos que una empresa que tenga 25 trabajadores y tenga 20 con trabajo parcial, y puede haber claramente una cuestión fraudulenta. Entiendo que va por ese lado. No hay duda que puede. Entiendo que va por ese lado y no como una cuestión de limitación de la facultad de contratación del empleador, sino más que nada para evitar el fraude laboral, que vos y yo sabemos que en el ejercicio es muy común que haya empresas que tengan todos con media jornada, porque justamente hay un fraude a la ley, digamos. Está bien, pero bueno, en ese caso, solo la mitad de la jornada laboral. En ese caso, desde mi punto de vista, coincido con vos que el objetivo de la ley puede ser ese también, pero el objetivo indirecto es que no se contrate o se deje de contratar. No hay duda que también hay contrato de trabajo por tiempo parcial, ya lo decía yo al principio, en fraude a la ley. No hay dudas que se da esta situación. Ahora, hay que probar el fraude a la ley, ¿sí? No limitar la contratación. En ese caso yo probaría, mira, vos tenés un establecimiento donde en el fondo, mira, tus trabajadores trabajan 8 horas diarias y 48 horas semanales. No están trabajando el porcentaje que establece la ley la ley en cuanto para que sea válido el contrato por tiempo parcial. Me parece que habría que ir por esa vía, no limitar
esto, pero bueno, son Mirá, yo creo, ahí, y para no extender más, yo creo que está bueno que esté a la autonomía de las partes negociarlo, y que las propias partes digan, che, en esta actividad solo podemos tener tal porcentaje de gente a trabajo parcial, y que no haya sido una norma general. Si hubiese sido una norma general, por ejemplo, que diga, ninguna actividad puede tener más del 30% de contratación a tiempo parcial, sí, te digo sí, la verdad que esto atenta contra la contratación. Ahora, el dejar a que la autonomía colectiva de las partes se sienten y negocien, che, mirá, vos acá no podés tener más del 30, 40% de trabajo parcial por la actividad que desarrollás, me parece que va más a una cuestión de no fraude, a impedir la contratación, pero son... Sí, totalmente, pero ¿por qué el sindicato, y con esto cierro, me va a decir a mí, por la modalidad de tu actividad vos no puedes contratar a tiempo parcial? ¿Por qué no? Yo puedo contratar a tiempo parcial para que trabaje gente a la mañana y contratar a tiempo parcial para que trabaje gente a la tarde. Lo puedo hacer, en la medida que cumpla con las previsiones de orden público y protectora de la ley de contrato. Si me impiden, pero bueno, termina siendo una cuestión económica, me parece a mí. Yo no contrataría gente media jornada a la mañana y gente media jornada a la tarde, porque termina siendo un problema, mucha gente, mucha liquidación. Yo haría... Complicar el problema, como le dije a algún empleador que me dice, ¿tenemos un trabajador de jornada completa o dos media jornada? Uno completa, claro. Si no tenés dos problemas, dos posibles problemas. Por supuesto, sí, por supuesto. Bueno, vamos a la tercera modalidad, el contrato de trabajo por temporada. Ustedes habrán visto que existen actividades en donde no se trabaja todo el año, se trabaja por temporada. Por ejemplo, el turismo. Algunas modalidades del contrato de trabajo agrario que hemos visto en la clase pasada, que si bien está excluida, bueno, subsidiariamente se aplica también la ley de contrato de trabajo. Entonces, el contrato de temporada es el giro normal del empleador, hace que el trabajador trabaje solo en determinados periodos del año y en los otros periodos no se trabaja. Insisto, el caso del contrato agrario, el caso del contrato de turismo, ¿sí? En Jujuy se da mucho ahora con el tema del turismo, ¿sí? Entonces, en cada ciclo de actividad. Entonces, ¿qué sucede? Durante el periodo donde yo trabajo, el periodo de actividad, el empleado del contrato se va a ejecutar normalmente. Se va a tener que pagar el salario en las condiciones legales, se realizan los aportes y contribuciones a la seguridad social, se deben respetar los límites establecidos para las jornadas de trabajo, se deben respetar los descansos entre jornada y jornada, semanales y demás, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando se extingue el periodo de trabajo? Cuando se extingue el periodo de trabajo, el empleador va a tener que, con no menor a 30 días de el inicio de la temporada, deberá notificar fehacientemente al personal por medios idóneos la voluntad de reiniciar la relación de trabajo, ¿sí? Entonces, durante el periodo de temporada yo voy a prestar servicios. Al finalizar la temporada, ya vamos a ver enseguida cuáles son los efectos que producen, pero ¿qué sucede cuando va a empezar la temporada de nuevo? Cuando va a empezar la temporada de nuevo en un plazo que no tiene que ser inferior a 30 días. ¿Por qué inferior a 30 días? Para darle tiempo al trabajador que organice todo para retomar su tarea. Estas notificaciones tienen que ser fehacientes y por medios idóneos, por medios públicos idóneos, de modo que el trabajador tome conocimiento. En cuanto a este tipo de notificación, muchos empleadores lo hacen por el diario, etcétera, etcétera. Yo la clase pasada, les aconsejaba que los contratos de trabajo siempre sean realizados por escrito, inclusive el de temporada. Y dentro de los elementos que tienen que establecer en este contrato es los teléfonos, las direcciones, hoy las direcciones de correo electrónico, de modo que se lo pueda ubicar, más allá de que la ley dice en el artículo 98 que tengo que notificarlos por medios públicos idóneos. Lo ideal es
notificarlo también en los domicilios y teléfonos, y avisarle por teléfono, y avisarle por correo electrónico de que se va a retomar la tarea, ¿sí? El trabajador deberá manifestar en un plazo de 5 días de que va a continuar o no con la relación de trabajo, ¿sí? Si el trabajador en el plazo de 5 días no informa al empleador que va a retomar tareas, considera que se extinguió el contrato de trabajo. Y a su vez, ¿qué sucede si el empleador no efectuó esta comunicación del artículo 98? Si el empleador no efectuó la comunicación del artículo 98 en cuanto no le avisó al trabajador de que debe retomar tareas en un plazo, insisto, no inferior a 30 días, el contrato se va a considerar rescindido por parte del empleador y por lo tanto van a resultar las indemnizaciones por una extinción injustificada del contrato de trabajo, ¿sí? El despido. ¿Qué pasa? Acabamos de decir en cuanto a la permanencia, yo les dije que este contrato de trabajo por temporada, en el fondo es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Pero ¿cuál es la característica o la diferencia con el contrato de tiempo indeterminado? Que en el contrato por tiempo indeterminado yo voy a prestar tarea los 12 meses del año. En el contrato de trabajo por temporada yo voy a prestar tareas en los periodos de actividad o periodos de temporada, ¿sí? ¿Qué pasa si en el artículo 97, ¿sí? ¿Qué pasa si yo despido al trabajador? Si yo despido al trabajador en el plazo de ciclo, en el caso pendiente, en el plazo de temporada, si yo despido al trabajador del contrato de trabajo por temporada, ¿sí? Sin justa causa, en el ciclo o la temporada, y estuviese prestando servicios, yo voy a tener que obligación de pagar la indemnización prevista en el artículo 95. ¿Cuál es la indemnización del artículo 95? La que vimos recién, que en el contrato por tiempo determinado. Acuérdense que en el contrato por tiempo determinado, si yo despido al trabajador estando pendiente o vigente el contrato de trabajo, no lo preaviso y no justifico el despido, voy a tener obligación de pagar, además de las indemnizaciones propias del derecho del trabajo, las indemnizaciones de daño y perjuicio del derecho común. Entonces, este contrato de trabajo lo que caracteriza, e insisto, lo diferencia el contrato por tiempo indeterminado, y es un contrato por tiempo indeterminado, es que se presta tareas en determinados tiempos del año. ¿Sí? Entonces, acuérdense, en determinados periodos del año, en los periodos de temporada, cuando se finalizó la temporada, el trabajador deja de prestar servicios, no se paga salarios en ese periodo. Ahora, a la época de reiniciar, yo tengo la obligación como empleador de avisarle con una antelación de 30 días, por medios públicos idóneos. Y el trabajador tiene obligación, una vez que ha sido notificado, en el plazo de 5 días, avisar si va a presentarse o no va a presentarse. En el caso que no se presente, la ley en el artículo 98 no dice nada, cuál es la consecuencia. Acuérdense que para el empleador, si no reavisa, no comunica la voluntad de iniciar la temporada, va a considerarse el contrato de trabajo como extinguido con las responsabilidades indemnizatorias. Ahora, si el empleador avisó por medios públicos idóneos de que se va a iniciar la temporada en el plazo de 30 días y el trabajador en el plazo de 5 días no dice nada, la ley no establece ninguna consecuencia. Desde mi punto de vista hay que aplicar el régimen general del contrato de trabajo. Ya cuando veamos extinción del contrato de trabajo, vamos a ver que una de las causales de extinción del contrato es el abandono. El empleador podrá intimarlo y tratar de configurar un abandono del trabajo, o podrá existir la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo de ambas partes por el comportamiento tácito. El trabajador no fue a trabajar y el empleador no hizo nada para que vuelva.
habrá que ver alguna de las condiciones de extinción. Paréntesis, por eso les vuelvo a insistir, es importante que ustedes ejerciten la capacidad de razonamiento y de vinculación de todos los temas del derecho de trabajo. El ejercicio profesional, lo que ustedes tienen que tener una vez que se reciban es la capacidad de ver cuál es el problema, dónde está el problema y qué posibilidades de resolverlo hay. ¿Sí? Perdón. ¿Alguna duda con el trabajo por temporada? Profe, a mí no me quedó claro si, o sea, así como no está obligado a pagar, a prestar servicio el empleado en ese periodo que no es temporada, tampoco se le debe remunerar, ¿no? No, no se les paga. Bien, gracias, esa era mi duda. Esta es la característica. Y ustedes dirán, bueno, ¿en qué hacen en ese periodo? Bueno, en ese periodo tendrá otro trabajo, ¿sí? Pero esto es lo que caracteriza, ¿sí? A su vez ya van a ver cuando veamos vacaciones, el trabajador por temporada también tiene derecho a las vacaciones y se va a considerar vacaciones apenas termine el ciclo de temporada o de prestación de tareas. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Igual, por ahí en este momento ustedes no tienen duda, por eso les insisto en lo que yo les dije en la clase pasada. Lean los temas y para la clase siguiente plantéenlos. Si en la clase siguiente no van a tener conmigo, pero la pueden plantear en clase, si yo estoy en clase se la puedo resolver, pero también está Cecilia, José o Guillermo. Cualquiera de los tres puede, o de los cuatro puede salvarle las dudas. Plantéenlas, no se queden con dudas, ¿sí? La quinta modalidad del contrato de trabajo, el contrato de trabajo eventual, ¿sí? También hay una relación, en todos los contratos hay una relación de dependencia laboral, conforme ustedes lo habrán visto con Cecilia, la característica que implica esta relación de dependencia, el punto de vista económico, técnico y jurídico, sino que también se ejerza, pero acá, a diferencia del contrato por temporada, donde la característica es que se presta en determinadas temporadas y el contrato es por tiempo indeterminado, el eventual es un contrato que no es por tiempo determinado, pero sí, valga la contradicción, es un contrato que se realiza por necesidades extraordinarias determinadas de antemano, ¿sí? El empleador puede tener necesidades extraordinarias o transitorias que requieren la contratación para las personas por un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, ¿lo puedo contratar para realizar un acto, prestar un servicio, ejecutar un acto? Sí. Entonces, el contrato de trabajo eventual se inicia cuando yo contrato al trabajador y se extingue cuando ¿qué? Termina la realización del acto de la ejecución de la obra, prestación de servicios, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el contrato por tiempo determinado? Que en el contrato por tiempo determinado, conforme yo les dije, lo establece la ley, yo tengo que fijar un plazo de duración. En el contrato de trabajo eventual, yo no puedo determinar cuándo voy a finalizar ese contrato. Es decir, cuándo no voy a finalizar la prestación de servicio de la obra. Yo tengo como empleador una necesidad extraordinaria y transitoria por la cual necesito contratar personal para que realice un acto, ejecute una obra o preste un determinado servicio, ¿sí? Ese acto, obra o servicio lo puedo realizar en un tiempo determinado que no voy a saber cuándo se extingue. Sé cuándo se inicia, pero no sé cuándo se extingue. Entonces, este contrato de trabajo eventual es por un tiempo determinado, yo no sé cuánto va a ser el tiempo exacto, por eso en un contrato por tiempo determinado, tengo que justificarlo como, al igual que yo le decía con el contrato por tiempo determinado, yo tengo que justificar por qué contrato un trabajador por tiempo determinado para salirme del principio general de la indeterminación del plazo. En el contrato de trabajo por tiempo eventual, yo también aconsejo celebrarlo por escrito, justificar las exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa. Tengo que decir qué acto, qué obra, qué servicio voy a prestar y no puedo decir cuándo la voy a terminar, ¿sí?
Generalmente hay una idea, pero no sé, por ejemplo, necesito contratar personal para realizar refacciones en la empresa o para producir determinado, ¿sí? Entonces, es un contrato por tiempo, entre comillas, determinado, ¿sí? Al igual que el contrato de trabajo por tiempo determinado, por tiempo determinado, es el empleador el que debe demostrar que el trabajo es por tiempo eventual. Si no, vamos al principio general de indeterminación del plazo. ¿Me siguen? Entonces, por eso es que yo les insisto, si bien la ley, en el caso del artículo 99 del trabajo eventual, no dice que este contrato debe ser realizado en forma escrita, en forma expresa, yo lo realizaría en forma expresa. Porque como empleador yo voy a ser el que va a tener que demostrar que ese contrato es eventual y que no es un contrato por tiempo determinado, ¿sí? Después el artículo 100 establece la aplicación de la ley, como cualquier otro contrato de trabajo. Todo contrato tiene que ser registrado, tengo que tener libro del artículo 52, tengo que efectuar los aportes y contribuciones a la seguridad social, tengo todas las obligaciones, cargas y deberes que establece la ley de contrato de trabajo. Pagar la jornada, cumplir con los límites de jornada de trabajo, con los descansos, con el pago de salarios, etcétera, etcétera. En todas estas 5 modalidades, les vuelvo a insistir en lo que hablábamos la clase pasada. El tema de la registración del contrato es sumamente importante. Y la registración también trae aparejado, como yo les decía, la obligación de cumplir con toda la normativa laboral vigente. ¿Alguna duda? No, profe. Luego tenemos el contrato de aprendizaje de la ley 25013. Otra modalidad. ¿Sí? Este contrato de aprendizaje que muchas empresas lo quieren aplicar y que desde mi punto de vista, no sé qué opinarán Cecilia y José, da lugar también a múltiples fraudes laborales, ¿sí? A mí la semana pasada justamente me consultaron porque querían contratar personal bajo esta modalidad de contrato de aprendizaje. Y vamos a ver enseguida que esta ley prevé que yo puedo contratar a personas de una determinada edad. Entonces querían contratar a personas que tengan 40, 50 años bajo un supuesto aprendizaje inexistente y demás. Y yo les dije que esto no se podía celebrar. O podríamos ir al contrato por tiempo determinado o al contrato de trabajo eventual, pero no de aprendizaje, ¿sí? El contrato de aprendizaje, como su propia palabra lo dice, tiende a que haya un aprendizaje teórico y práctico de trabajadores, ¿sí? Generalmente tienen que ser personas jóvenes, entre 16 y los 28 años, ¿sí? Entre 16 y 28 años, acuérdense de los 16, que yo a partir de los 16 años puedo trabajar sin obligación, sin autorización de los padres y puedo administrar todos los bienes. ¿Sí? Esto tiene relación con la capacidad que vieron con Cecilia de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, yo puedo contratar a jóvenes entre 16 y 28 años. ¿Para qué? Para que en el trabajo adquiera una formación teórico-práctica. Esta duración tendrá un plazo de entre 3 meses y máxima de 1 año, ¿sí? Y a su vez, de entre 3 meses y 1 año. En este caso, no solamente el que me consultaron se quería contratar personas de entre 40 y 50 años, sino que se lo querían contratar por 2 años y medio. Entonces, nada encuadraba dentro del marco de la ley. Y este contrato, insisto, acuérdense, y me voy a cansar de repetirles, acuérdense que estamos frente a normas de orden público, donde se limita la autonomía y la voluntad de las partes y se deben respetar a rajatabla con los principios que establece la ley. Si yo genero mayores beneficios para el trabajador, todo bien, pero no puedo ir en menos de lo que dice la ley. Entonces, para configurar este contrato de aprendizaje, que insisto, yo también aconsejo realizarlo por escrito, tienen que ser trabajadores jóvenes entre 16 y 28 años. Tengo que justificar que el trabajo va a generar una formación teórico-práctica. El trabajo no puede ser entre 3 meses y 1 año.
al finalizar el contrato de trabajo, yo le tengo que entregar una certificación de haber realizado esta formación teórico-práctica. La jornada de trabajo no podrá superar las 40 horas semanales, ¿sí? ¿Sí? La jornada de trabajo, y a su vez tengamos que tener en cuenta que si el trabajador joven es entre 16 y 18 años, tenemos que ir a ver a los límites de jornada de trabajo que hay para los trabajos de menores, ¿sí? ¿Qué sucede? Son todos empleados en relación de dependencia laboral. Acá, al haber relación de dependencia laboral, también tengo la obligación de registrarlos, tengo la obligación de cumplir con el pago, con todas las obligaciones y cargas laborales en cuanto a salario, jornada de trabajo, descanso y demás. Hay una cuestión acá que hay que tener en cuenta. Si yo tuve a un trabajador contratado en la empresa, después no puedo contratarlo como aprendiz, ¿sí? No puedo contratarlo como aprendiz, ¿sí? Acá hay un límite, ¿sí? No puedo superar el 10% de trabajadores como aprendices. Es decir, yo puedo contratar hasta un 10%, no puedo contratar aún más. Y ahí coincido sí con José en que lo que busca la ley acá, evitar también un fraude laboral, es decir, que yo tenga varios aprendices, porque sobre todo en estos contratos por aprendizaje yo voy a tener algunos beneficios, sobre todo en lo que hace aporte y contribución a la seguridad social, ¿sí? ¿Hay obligación de preavisar? Sí, tengo obligación de preavisar la extinción con 30 días de anticipación. Y el contrato se extingue por el cumplimiento del plazo. No hay obligación de indemnizar alguno al trabajador, ¿sí? Entonces, tengo obligación de preavisar, el contrato se extingue al vencimiento del plazo, a diferencia de lo que sucede con el contrato de trabajo por tiempo determinado. En este caso, al extinguirse el contrato no hay responsabilidad indemnizatoria, y a su vez hay, al final del artículo primero de esta ley, hay una sanción de muchísima importancia. Cualquier incumplimiento fraudulento por parte del empleador a las disposiciones de este contrato de aprendizaje va a transformar al contrato de trabajo en un contrato de tiempo indeterminado, ¿sí? Y el artículo 19 de la ley 25013 establece la obligación también de registrar, como yo les decía. Entonces, resumiendo, contrato de aprendizaje, se contrata a jóvenes de entre 16 y 18 años. El objetivo de este contrato es la formación teórico-práctica en una determinada arte, oficio o profesión. Este contrato se puede celebrar entre 3 meses y 1 año. La jornada de trabajo no puede exceder las 40 horas semanales, y en el caso de trabajadores jóvenes de entre 16 y 18 años tenemos que estar a los límites de jornada, que no se los digo ahora para no abrumarlos, establecidos en la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Son empleados en relación de dependencia. Si yo tuve una dependencia laboral con ese empleador, no puedo ser contratado después como aprendizaje. Hay que preavisar con 30 días antes. Al extinguir, tengo que entregar un certificado de la formación teórico-práctica. Acuérdense que la extinción por vencimiento del plazo no genera responsabilidad indemnizatoria, ¿sí? Y acuérdense que tengo la obligación de registrar y que no se pague, y que si no cumplo con las obligaciones se considera por tiempo indeterminado. Otra cuestión a tener presente. Recién yo les dije que el contrato se extingue al vencimiento del plazo. Es decir, al vencimiento del plazo se extingue y no hay responsabilidad indemnizatoria. Ahora, ¿qué pasa si yo lo despido al trabajador antes del vencimiento del plazo? Si yo lo despido al trabajador sin justa causa, voy a tener que ir a las disposiciones de la ley de contrato de trabajo en cuanto al despido injustificado, artículo 245 y siguientes. Y a su vez también puede extinguirse este contrato por alguna de las causales que ya veremos cuando veamos extinción del contrato de trabajo. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Están ahí o no? Sí, profe, estamos acá. Sí, profe. Esto sería lo que nosotros conocemos como las pasantías y todo eso.
Sí, muchas veces lo llaman pasantías. Sí, acá estamos, Juan Pablo. Sí, son las pasantías, sí. Son contratos muy útiles desde mi punto de vista. Yo creo que se cometen abusos de todo tipo y color. Si hay, como yo le decía, esta buena fe y hay buena intención, son contratos muy útiles porque permiten formación práctica y teórica para muchos trabajadores jóvenes. Inclusive, para muchos trabajadores jóvenes puede implicar el ingreso a determinada fuente de trabajo. Si yo ingreso a trabajar para un empleador por esta formación teórico-práctica y el empleador ve que yo soy bueno, que soy trabajador, que cumplo con mi tarea, que soy eficiente, que soy honesto, que tengo oficio, soy profesional, y después por ahí me contrata ya para otro tipo de actividades, en otros cargos o ya en forma indeterminada, ¿sí? Por eso este contrato puede ser el inicio de otros contratos, ¿sí? El tema de pasantías, Sol, tiene una regulación específica, ¿no? El sistema de pasantías educativa, que me imagino que es lo que vos estás preguntando, que es lo que existe en las unidades académicas, es otra cosa, ¿no? Es otra. Sí, acá estamos dentro de lo que es derecho individual del trabajo. Ah, bien. No, sí, yo me había confundido. No hay problema. Igual yo les puse en el chat el número de ley para que vean si tienen interés. Buenísimo, profe, muchas gracias. Estamos acá dentro del derecho individual. Vale, buenísima la aclaración de Cecilia, ¿sí? ¿Sí? Profesor, le quería hacer la consulta. En el trabajo de aprendizaje, ¿es entre 16 y 28 años o 18 años? No, entre 16 y 28 años. Ah, bien. Artículo 1 de la ley 25.013, ¿sí? 16 y 28 años. Bien. No, si fuese de entre 16 y 18 años sería muy limitado, ¿sí? Ustedes imagínense que una persona al que realiza algún estudio universitario ingresa a los 18 años y se recibe entre los 23 y 25, 26, es decir, posibilita tanto al que esté estudiando como al que termine de cursar un estudio universitario, ¿sí? Ley 25.013, la tienen dentro en el programa y a su vez entran en el sitio Infoley y ahí la tienen completa. Si ustedes quieren, yo les puedo poner el link en el aula virtual, pero aprendan a buscar, también está bueno, ¿sí? Si no la encuentran, me avisan. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Bueno, vamos a ver la última modalidad de contrato de trabajo, que es el contrato de teletrabajo, de la ley 27555. Un paréntesis acá, dentro de algunos tratan la modalidad del contrato de trabajo por equipos, dentro de modalidades. Si bien es una modalidad, nosotros realmente la damos cuando damos jornada de trabajo, ¿sí? Porque constituye una de las excepciones a la ley de jornada de trabajo por la propia modalidad. Por eso no la damos dentro de modalidades del contrato de trabajo, ¿eh? Pero cuando vean la clase que viene en la unidad 3, ¿no? Unidad 3, jornada de trabajo, ahí vamos a ver el trabajo por equipo, que es una modalidad en algún sentido más, ¿sí? El año pasado se sancionó esta ley de teletrabajo en medio de la pandemia, y bueno, la ley en principio no entraba en vigencia, ya entró en vigencia, y bueno, surgió muchísimo con este tema de la pandemia, el trabajo, el home office, como le dicen, el trabajo del hogar, la ley de contrato de teletrabajo tendiente a proteger a los trabajadores que trabajen de esta manera. No sé qué opinarán Cecilia y José, pero bueno, después que yo se las explique, me gustaría también saber las opiniones de todos ustedes. Desde mi punto de vista, son tales las exigencias que se establecen que en vez de favorecer la contratación de personas por esta forma, no se va a tender a lo contrario, que no se van a contratar personas bajo el régimen de esta ley, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza el contrato de teletrabajo? Acuérdense que, como vieron con Cecilia, que el contrato de trabajo consiste en la realización de un acto, la prestación de un servicio o la ejecución de una obra. Pero en el caso del contrato por teletrabajo, toda esta
ejecución de la obra, la realización del trabajo, la prestación de servicios, se va a realizar total o parcialmente en el domicilio de la persona o en lugares diferentes al establecimiento del empleador. ¿Cómo se va a prestar el servicio? Se va a realizar el acto, se va a ejecutar la obra mediante sistemas, las nuevas tecnologías de información y comunicación, mediante los sistemas informáticos básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza el teletrabajo? Que el trabajador en forma total o parcial va a prestar su servicio, la ejecución de la obra, realizar el acto en su domicilio o en lugares diferentes a los al establecimiento del trabajador, generalmente en su domicilio, mediante la utilización de estos sistemas informáticos o nuevos sistemas estas tecnologías de información o comunicación. ¿Qué es lo que caracteriza el contrato? Los trabajadores que presten tareas o presten su servicio bajo el régimen del contrato de teletrabajo van a tener los mismos derechos y obligaciones de los trabajadores que presten servicio en forma presencial en el establecimiento del empleador. Los mismos derechos individuales, colectivos y de la seguridad social. No hay ningún tipo de diferencia. No porque yo soy un trabajador en teletrabajo, usted en mi domicilio, voy a tener menos derechos individuales, colectivos de la seguridad social que un trabajador que preste servicio en forma presencial, ¿sí? En cuanto a la jornada de trabajo, como verán ustedes, es una cuestión difícil de solucionar. ¿Cómo va a ser y cómo se va a controlar la jornada de trabajo si yo presto el trabajo desde mi domicilio? Entonces, la jornada de trabajo tiene que ser pactada por escrito y de acuerdo a los límites convencionales, ¿sí? Acá ya se está hablando, la ley habla de por hora como objetivo, es decir, básicamente, de mi punto de vista, la jornada de trabajo tiene que ver con el cumplimiento de objetivos, ¿sí? Y el problema más grande que se da, ya lo vamos a ver enseguida, es cuál es el límite. Porque el trabajador no tiene obligación, y en esto yo sí coincido con la ley, de estar las 24 horas del día pendientes de un llamado de teléfono, un mail, un WhatsApp o un mensaje de lo que sea por parte del empleador. La dependencia de las 24 horas del día no, tiene que haber un límite, porque a su vez el trabajador tiene también su vida particular, ¿sí? Por ejemplo, no sé, puede hacer las tareas del hogar, tiene hijos, la cocina, etcétera, etcétera, esparcimiento, descanso, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá está lo que yo les decía recién, hay un derecho a la desconexión digital, prohibición de realizar tareas fuera de jornada de trabajo. Si vos me contratás para que yo preste servicio 8 horas día, entonces yo, acuérdense que lo tengo que fijar por escrito y de antemano, yo trabajo de 8 a 12 y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y durante el periodo que no sea con la jornada de trabajo que yo les indiqué, tengo prohibido realizar tareas y tengo derecho a la desconexión digital. No tengo que estar yo todo el día con el teléfono o con la computadora pendiente de cualquier requerimiento, cualquier pregunta o exigencia a cargo del empleador, ¿sí? También la ley trata, en el caso, yo ya les adelanté, de las personas que tengan a su cargo cuidado o personas menores de 13 años, discapacitados o mayores adultos. En este caso, la ley dice que la jornada de trabajo por teletrabajo tiene que ser adecuada a esa asistencia. ¿Y cómo determino esa adecuación, esa asistencia? Un niño menor de edad me puede llevar las 24 horas al día de ocupación. Por eso les digo, se intenta regular cuestiones, para mí, de muy difícil aplicación práctica, ¿sí? Requiere, por supuesto, la obligación básica que yo les decía en la clase pasada de buena fe, solidaridad y colaboración. Pero bueno, es muy difícil el tema de la jornada de trabajo, muy difícil de aplicar el tema de la desconexión, porque hoy yo lo veo, yo soy una persona que tengo muy bien claro el límite del uso del teléfono y del uso de la computadora, pero muchas personas no, y pueden estar las 24 del día con el teléfono y la computadora. Bueno, ¿cómo establezco ese límite? ¿Cómo establezco el límite de la jornada de trabajo si el trabajador que trabaja en su hogar tiene menores, tiene personas mayores que necesiten asistencia o tiene personas discapacitadas? ¿Sí? No hay obligación de prestar servicio bajo el régimen de teletrabajo. Es decir, yo si no quiero prestar
o el trabajo con el régimen de trabajo, tengo que prestar trabajar en forma presencial en el establecimiento del empleador. Para prestar el contrato de trabajo requiere la conformidad escrita y expresa del trabajador y puede ser revocada. Si el trabajador prestó conformidad para prestar servicio bajo esta modalidad, puede revocarla en cualquier momento. Otro caso en donde yo les insisto, lo establece la ley, pero páctenlo por escrito. Hay muchísimos casos de contrato de teletrabajo hoy que no están realizados por escrito. Háganlos por escrito. Y tienen que ver cómo adecúan todas estas exigencias a la prestación de tareas. Otra cuestión, el empleador tiene que proporcionar todos los equipamientos, herramientas y soporte de trabajo. Yo tengo sobrinos míos que trabajan en Buenos Aires bajo este régimen y les proporcionan computadoras, escritorios, sillones adecuados, les mandan la comida, etcétera, etcétera. Es decir, el costo que para un empleador tiene tener trabajo en el teletrabajo, desde mi punto de vista es alto. Por supuesto que me dirán, bueno, pero si los tiene la empresa también, sí, totalmente, pero bueno, también implica un costo para el empleador tener que armar una oficina dentro de la casa o el lugar donde el trabajador preste su relación con el trabajo. Juan, si me permitís una interrupción, justamente tiene que ver con el tema del teletrabajo, que, bueno, más o menos todo lo estamos haciendo y lo hemos hecho en la época de pandemia. Si el empleador no te proporciona los elementos adecuados, eso que vos decís, que son costosos, se hace complicado el teletrabajo en el domicilio, porque uno no tiene el domicilio adaptado y no digo de las comodidades, sino de la silla ergonómica que tiene que tener la persona que va a estar muchas horas sentada frente a la computadora, porque eso plantea problemas después en las cervicales. El excesivo trabajo realizado. Es más, la mayoría de nosotros tenemos notebook, tendría que ser la computadora de escritorio, o sea, son muchas cuestiones, ¿no? Y es cierto lo que vos señalás. Me parece que un buen empleador, en los términos de la ley de contrato de trabajo, tendría que pensar en asumir un costo muy grande para que su trabajador realice en buenas condiciones en su domicilio el teletrabajo. Sí, coincido plenamente con vos. Ahora, yo, para que no se me malinterprete, vieron cuando la clase pasada vimos que cuando el empleador tenía que proporcionar vivienda o alimentación, esta tenía que ser adecuada. Bueno, lo que dice Cecilia es la aplicación del mismo principio. Si yo tengo un trabajador bajo el régimen de teletrabajo, le tengo que proporcionarlo. Por ejemplo, lo que dice Cecilia, un sillón adecuado para evitar posiciones que puedan causar algún tipo de enfermedad o lesión del trabajo, ¿sí? Le tengo que proporcionar un buen sistema de informático, le tengo que proporcionar un escritorio, le tengo que proporcionar el servicio de internet, etcétera, etcétera. Exactamente, hasta la conectividad. Imagínate que nosotros tenemos problemas de conectividad en nuestros domicilios, que se nos corta, a mí de hecho se me cortó también. Eso es complejo de tener, ¿no? Ese servicio. Por supuesto que si el empleador lo puede hacer y tener un trabajador efectivo, que lo hay, yo tengo, insisto, muchos sobrinos en Buenos Aires que lo hacen y tienen buenos sueldos y funciona, pero bueno, no para todo empleador es posible esto, ¿sí? No siempre es posible. Si lo hace, tiene que prever esto, y yo creo que en algún sentido también puede ser una limitación, pero bueno, lo tiene que hacer, ¿sí? Acá, en relación a lo que hablábamos con Cecilia recién, el trabajador tiene derecho a que se le compensen los cargos por actividad y consumo, ¿sí? Si el trabajador tiene que pagar internet, tiene que pagar un teléfono celular para trabajar, un teléfono fijo para trabajar, o una determinada forma de iluminación o lo que sea, estos gastos se les tienen que ser reembolsados. Me imagino los múltiples conflictos que se pueden plantear, porque el empleado le va a decir, pues vos usas internet y lo usa toda tu familia y demás. Por eso, creo que es interesante que se avance en esto, pero creo que también hay que analizar esto de modo que no sean con modalidades de contrato que a la larga generen conflictos o generen que no haya contratación o generen que se contrate en negro, ¿sí? Otra cuestión. El empleador tiene que garantizar que el trabajador se capacite en las nuevas tecnologías, ¿sí?
no puede largarlo a trabajar en teletrabajo con las nuevas formas y tecnologías de comunicación, información o informática y no capacitarlo a tal fin, ¿sí? Bueno, con esto yo parezco muy crítico con la ley de teletrabajo, pero no, lo que quiero generar simplemente es que lo pensemos. Yo creo que es cada vez más útil. Es más, yo como abogado estoy pensando en trabajar desde mi domicilio, porque hoy ya puedo procurar los tribunales, puedo hacer un montón de cuestiones por esta vía. Miren, estamos teniendo clases, a mí no son las que más me gustan estas, me gusta más lo presencial, pero bueno, se puede. Pero es para generar discusión y generar ideas. Bueno, yo voy a cargar en el aula virtual algunas preguntas, algunos casos prácticos. Por favor, Juan, discúlpame, habíamos quedado, ¿te acordás de lo del cuestionario ese que se sube a la plataforma? Ese lo confecciono yo para el lunes. Va a estar habilitado. Sí, el cuestionario de la unidad 2, quédate tranquilo, yo ya tengo las preguntas. Bueno. Se los habilito en plataforma a las 0 horas del lunes hasta las 23:59. Van a tener disponible un cuestionario, como hicieron con la unidad 1 y como van a hacer con cada una de las unidades. Eso lo cargas vos, ya lo tenés vos hecho. Sí, yo tengo el banco de preguntas. Igual si así que vos si querés subirle algún artículo, alguna cuestión, eso algo de teletrabajo por ahí, hacer un debate para que ellos opinen. Y por favor, chicos, si ven alguna noticia que les interese, copien el link, mándenlo y también lo discutamos en clase. Yo quiero opinar un toque sobre la ley de teletrabajo. A mí me parece que está muy interesante el régimen, distinto tal vez un poco a la visión tan crítica de Juan Pablo. Es más, creo que es el futuro, más que nada hasta una jornada mixta. Yo esta semana estuve en Buenos Aires y el 90% de las empresas grandes están todas con teletrabajo y hoy, es más, uno de los grandes problemas que tiene hoy Capital Federal es que si les toca ir por Cava, van a ver que el microcentro hoy parece un fin de semana. Porque la mayoría de las empresas directamente cerraron los edificios y tienen a todos los trabajadores en teletrabajo. Distinto a lo que opina Juan Pablo, yo creo que para la empresa es muy beneficioso porque reduce enormemente los costos y la compensación por el uso de los elementos de trabajo del trabajador son bastante menores a lo que puede ser el costo de mantener un edificio. Yo creo que es una modalidad muy interesante y que es necesario que se establezcan este tipo de derechos a favor del trabajador, como el derecho a desconexión, porque es muy difícil desconectarnos. Es más, yo en estos momentos estoy terminando un trabajo para mi empleador, o sea, se me cuesta bastante desconectarme, y al mismo tiempo es muy importante que se le reconozcan derechos a los trabajadores, como por ejemplo el uso de los elementos de trabajo, porque recuerden que cuando vimos una de las características fundamentales del contrato de trabajo es la ajenidad, tanto la ajenidad en el riesgo como la ajenidad en los medios de producción. Entonces, es muy importante que se le reconozca y creo a su vez que es una modalidad que se va a imponer, digamos, acá se va a imponer, es algo que ya no se va a volver para atrás. Es más, yo creo que todos nos vamos a tener que habituar a hacer jornadas presenciales y jornadas virtuales, porque si bien sin duda coincido con Juan Pablo, por ejemplo, que una clase presencial es buenísima, ahora una clase virtual grabada y que la puedan repetir las veces que quieran antes de un examen, se pasen toda una noche viendo nuestras clases, también está buenísimo y la presencialidad no da esa posibilidad. Entonces, o como dice Juan Pablo, ahora los abogados queremos trabajar de la casa, yo también, trato de ir lo menos posible al estudio o con mi otro empleador, trato de no ir a mi otro empleador porque puedo resolver el 90% de las cosas de la casa. Entonces, creo que es una modalidad que se va a terminar imponiendo por el propio uso, directamente, o sea, se va a imponer por el uso. Y está bueno que se establezcan estos presupuestos, para mí son presupuestos mínimos, o sea, para mí que te den un derecho a una desconexión digital es un presupuesto mínimo. Que te diga que el empleador te tiene que dar los medios de la producción, que vos estás produciendo para el empleador con ajenidad en el riesgo, también me parecen presupuestos mínimos. Bueno, entonces creo que es una norma
relativa, no me parece ni muy proteccionista ni muy liberal, digamos. Me parece que una norma que encontró bastante el punto intermedio. Tal vez lo más difícil de conciliar es el hecho de que el trabajador en cualquier momento puede decir no, quiero volver a trabajar. Eso sí, tal vez lo más complejo, que creo que se va a resolver con la jornada laboral mixta. Es decir, 2 días trabajo en la oficina y 3 días en mi casa. Y que las oficinas que antes eran únicas o separadas se van a convertir en una gran oficina y el mismo escritorio lo van a compartir 5 trabajadores. Me parece que por ahí esa es mi visión y que vuelvo a decir, es algo que se va a imponer, porque para mí yo no me imagino ya este mundo sin virtualidad. Pero es una mera opinión. Coincido con José, que se va a imponer. Ahora, justamente, mis críticas fueron a que empecemos a generar ideas. Invito a que generemos ideas en todos los temas que tratemos. Una cuestión, la clase pasada hubieron 50 y pico de alumnos, ahora también. Les agradecemos mucho y por favor traten de seguir siendo 50 y pico o más, ¿sí? Como dice José, pueden tener las clases grabadas, pero como le decía yo la clase pasada, también es interesante que estén en la clase en vivo porque pueden preguntar y repreguntar. Así que, por favor, a los que no están, díganles que vengan, que estamos a disposición, que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo miércoles. La semana que viene a las 19 horas, por supuesto que sí. La semana que viene. Buen fin de semana para todos. La semana que viene lo voy a ocurrir yo. Buen fin de... Bueno, muchas gracias. Bien, buenas noches, hasta luego. Chao, profe. Chao, Juan. Muchas gracias. Hasta luego, profesores. Hasta luego.